punto de la agenda tenemos la presentación del doctor Luis Guillermo Lescano Sáenz, quien es presidente del Consejo Nacional de Educación para que nos informe sobre la promoción, abordaje y enfoque de derechos humanos en la educación en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Guillermo Lescano Sáenz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, doctora Rivas. Por su intermedio también saludar al vicepresidente del Congreso Alejandro Muñante. Muchas gracias por esta oportunidad. Les hago llegar los saludos del Consejo Nacional de Educación y el agradecimiento por invitarnos en este tema tan importante. Quisiera comenzar por señalar algo que me parece fundamental con relación a esta conmemoración y la vinculación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su incidencia en la educación. Es particularmente relevante. Fíjense, las principales políticas educativas del Perú, la que nace del Acuerdo Nacional, la que nace de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva y la que nace del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de Educación, nacen específicamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Específicamente, y vamos a verlo rápidamente en una presentación, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece los principios de la educación. Pero no solamente aparece en estos instrumentos importantes, aparece en la propia Constitución peruana. La Constitución recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos y la incorpora al sistema legislativo peruano. El artículo 55 de la Constitución y la cuarta disposición complementaria final señalan el carácter vinculante que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre cumple 75 años en el sistema educativo peruano. Hay pues una perfecta coincidencia entre este instrumento de dimensión internacional y el sistema educativo peruano, que lo recoge en estas políticas y en la Constitución y en la Ley General de Educación. No hay pues ninguna duda de la vinculación y de la importancia que tiene este instrumento para nosotros. Quisiera referirme ahora rápidamente a la presentación. Nosotros en el Consejo Nacional de Educación somos una entidad especializada, somos una entidad fundamentalmente consejera y autónoma. Autónoma fundamentalmente para expresar nuestras opiniones, como la estoy haciendo en este momento, al margen de la gestión que pueda estar a cargo del Ministerio de Educación en este momento. No necesariamente podemos coincidir en las opiniones, de allí la autonomía, porque es una autonomía que está enfocada en opiniones que tengan trascendencia educativa. Siguiente lámina, le ruego por favor. Esta lámina lo que muestra es el principal atributo del Consejo Nacional de Educación, que consiste en la formulación, la articulación y la actualización del proyecto educativo nacional. Existe un proyecto educativo nacional. La gestión actual del Consejo Nacional de Educación, que yo presido, no elaboró este proyecto educativo nacional. Se hizo gestiones anteriores. Nosotros la estamos actualizando, pero estamos valorando lo que ha surgido de este proyecto educativo nacional, que significó en las gestiones anteriores 3 años de opiniones en todas las regiones del país y la participación de muchos actores. Por tanto, esto refleja una participación regional de los distintos gobiernos regionales y se expresa en este proyecto educativo nacional, que no es, en verdad, en rigor, no es un proyecto, si lo entendemos como un documento que está en construcción. El proyecto educativo nacional es la política de políticas regionales educativas sobre las cuales se construyen las políticas regionales. Eso es importante que se sepa, porque nos permite saber la real importancia de este proyecto educativo nacional y su vinculación con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Básicamente el proyecto educativo nacional, si le damos otro clic, va a seguramente aparecer el resto. Como les decía, constituye el PEN al 2036 el marco estratégico que orienta la acción nacional, privada y pública en materia educativa. Es de observancia obligatoria y además en todas las regiones del Perú.
Y como le decía hace un momento, es el resultado de una consulta ciudadana con expertos, donde se han incorporado temas de valores y principios democráticos con una visión del país al 2050 vinculada con el Acuerdo Nacional, y tiene la aprobación en un decreto supremo del 2020, que es reciente el decreto supremo, pero es el que le da precisamente el carácter de obligatoriedad al proyecto educativo nacional. Esta lámina nos permite entender cómo está estructurado el proyecto educativo. Sobre la columna izquierda está la visión de los 4 propósitos, 10 orientaciones estratégicas y 5 impulsores. La visión fundamentalmente se centra en el eje de la persona humana, como lo manda el artículo 1 de la Constitución. El estudiante es el eje del sistema educativo y se vincula con el ejercicio de la libertad, pero de una libertad responsable, una libertad que se ejerce, que nace del individuo y que entiende que tiene que ejercerse considerando temas de inclusión y de transparencia, temas socioemocionales, temas también de productividad vinculados con el aspecto económico que se requiere para impulsar la educación, que tiene por supuesto recursos que indicar. Aparecen muy claramente los propósitos con 10 orientaciones estratégicas para cambios que deben producirse desde las familias, porque en el proyecto consideramos que la educación no nace con el colegio, ni termina con los estudios de grado, es a lo largo de la vida, aprendizajes a lo largo de la vida, que además debe incorporar no solamente a aquellos que están en el sistema, sino aquellos que no están en el sistema. Nosotros cuando nos preocupamos por la educación, nos preocupamos en el caso de la educación superior, por ejemplo, nosotros nos preocupamos de un universo de más o menos 1.600.000 personas que están en la educación superior, universitaria, tecnológica o de formación artística, pero hay cerca de 2 millones que no están en la educación superior, y por tanto el proyecto educativo nacional pretende incorporar a aquellos que no están en la educación para que tengan también oportunidades de vida individuales y luego puedan ocupar puestos de responsabilidad con pensamiento crítico en la sociedad. Es por tanto un aprendizaje a lo largo de la vida. Y hay 5 impulsores que tienen que ver con el desarrollo económico del país, que tiene que ver con una autonomía para las instituciones educativas, para aquellas instituciones educativas que han acreditado, que han demostrado responsabilidad y que están siendo ahora verificadas por licenciamientos, por acreditaciones, y que están en distintos niveles en la educación universitaria, en la educación tecnológica y en los colegios. Por ejemplo, en la educación superior universitaria hemos tenido, a raíz del proceso de licenciamiento, de la salida de casi la tercera parte de universidades. Este resultado es único en Latinoamérica, que hayan salido casi 50 universidades de las 144 que había. Eso no se produció en ningún otro país de Latinoamérica. ¿Eso qué implica? Implica que aun cuando el licenciamiento ha tenido sus temas, sus problemas, ha habido un saneamiento del sistema. Y se han quedado en el sistema universidades que reúnen por lo menos condiciones básicas de calidad. No estamos hablando de excelencia educativa, condiciones esenciales para funcionar exclusivamente. Eso es el licenciamiento. Pero cuando hemos trabajado el licenciamiento, las gestiones anteriores, el Estado se olvidó de que el sistema de acreditación preexistente, que no estaba a cargo de la SUNEDO, en el caso de las universidades, sino a cargo del CINEACE, que ahora se está reorganizando, ese sistema de acreditación no mira condiciones básicas de calidad, mira procesos al interior de las instituciones educativas donde participan directores, docentes y estudiantes que mejoran y que se apuntan a la excelencia. Ese pilar de aseguramiento de la calidad que está en la acreditación a cargo del CINEACE es un pilar que hemos descuidado estatalmente. Y lo digo con claridad porque en el año 2014, que se crea la ley universitaria y se crea el licenciamiento con la SUNEDU, al mismo tiempo se ordenó la reorganización del CINEACE y no se está reorganizando sino hasta ahora con una disposición de la actual gestión del Ministerio de Educación. 9 años que hemos estado descuidando el sistema de acreditación. Me parecía importante señalarlo. Siguiente lámina, por favor. Las ideas centrales que tenemos desde el proyecto educativo nacional con relación al tema de los derechos humanos, como lo hemos indicado, tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida y con una política pública como garante del derecho. La constitución política
política originalmente no incluía a la educación como un derecho humano. Ha sido después, en el año 2020, que a través de una norma se incorporó en la Constitución, en la parte de la educación, del régimen educativo, se incorporó a la educación como un derecho humano. Derecho humano, además, que tiene variantes. Ahora estamos hablando de un derecho digital a la educación, de un derecho que tiene que ver con las tecnologías digitales y con una virtualidad que se ha instalado a raíz de la pandemia. Y acá me parece también, Presidenta, señalar lo siguiente: discutir la transformación digital, discutir la virtualidad como incorporado, como una modalidad de enseñanza, no tiene sentido, porque eso ya está instalado en todo el sistema del mundo, ya se instaló, y nosotros en el sistema educativo en términos generales hemos crecido mucho por las plataformas, por las capacitaciones. La transformación digital desde la mirada del proyecto educativo nacional no solamente es indispensable, hay que hacerla de manera universal. Creemos en un uso intensivo y universal de la transformación digital, por supuesto con cuidados, porque es una transformación que está en evolución y que requiere de algunos cuidados. No todas las instituciones educativas están en el mismo nivel para aplicar una transformación digital, pero eso no implica que no se considere, implica que tenemos que seguir creciendo. Cuando se produjo la pandemia, mi alma mater, San Marcos, en plena pandemia, perdió un ciclo, porque no tenía manera de enseñar para que no se detenga la educación y estábamos todos aislados en nuestras casas, de continuar estudios. San Marcos perdió un ciclo, exactamente un ciclo de San Marcos. Los sistemas del sudeste asiático, los sistemas filipinos, de Singapur, etcétera, no tuvieron ningún problema en continuar con la modalidad. La transformación digital no es un objetivo para la educación, es un instrumento, una modalidad más que implica incluir con inclusión y equidad a las personas que están en frontera, a las áreas rurales. Eso implica de parte del Estado, no solamente del Estado, de todos los sectores, porque es un programa multisectorial, que accedan a los medios digitales. Es importante darles internet. No es posible que hayamos visto en la televisión chicos que en el colegio tenían que subirse arriba de los cerros para poder captar señales. Eso no es posible. Eso tenemos que dárselo nosotros. Siguiente lámina, por favor. Como les decía hace un momento, el marco de referencia del proyecto educativo nacional, y no solamente del proyecto, del acuerdo nacional, de la política nacional educativa, está en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Constitución Política lo recoge de manera obligatoria, lo incorpora expresamente la Declaración Universal, igual a la Ley General de Educación. Y aquí me quiero detener en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque establece dos principios fundamentales. El principio de la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza implica que cualquiera que tenga, por supuesto, las autorizaciones respectivas, cualquiera, sea del sector público, privado, tenga carácter religioso o no, sea de orden militar o no, cualquiera tiene derecho y libertad de enseñar. Cuando hablamos de la educación como un servicio público, hablamos en realidad de la educación con carácter público, de interés público. Entender servicio público, y aquí me detengo, Presidenta, servicio público como aquel que le corresponde exclusivamente al Estado, es cerrado por la libertad de enseñanza. Al Estado, en su rol rector, le corresponde ordenar el sistema, como lo dice la Constitución, establecer lineamientos académicos generales, no específicos, porque la especificidad cae en la autonomía de las instituciones educativas, y en el caso de las universidades, una autonomía de rango universitario, además, que no se debe entender tampoco como autarquía, por supuesto, ¿no? Y por tanto, la educación tiene carácter público, pero la libertad de enseñanza pone a los sectores, en términos generales, en una mesa como esta, en paridad de enseñanza. Hay que tener condiciones básicas de calidad, para eso es el licenciamiento. Pero la educación, en virtud de la libertad de enseñanza, lo que hace es entender que tiene un carácter público antes que entender como un servicio público. Y el otro derecho que se complementa con la libertad de enseñanza es el derecho a elegir la educación de preferencia. Elegir la educación de preferencia implica necesariamente que haya diversidad de instituciones educativas. Los padres, los estudiantes, tienen derecho a elegir la universidad que quieren escoger.
pública o privada, religiosa o no, o con un carácter investigativo o con un carácter profesionalizante. Ese derecho a elegir educación de preferencia complementa el derecho a la libertad de enseñanza en el sentido del carácter público que implica la educación. Siguiente lámina, por favor. Nosotros creemos y hemos rescatado estos digamos, fundamentos de la UNESCO que viene del 2007, en la que la educación es un tema relevante para la vida de las personas y de la comunidad, precisamente vinculado con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene que ser pertinente, y cuando hablo de pertinencia hablo de dos aspectos: una pertinencia entre la oferta y por pertinencia en la demanda del sector productivo. No quiero caer en una propuesta simplista de reducir la educación para atender solo el carácter productivo, el carácter económico, sino una educación que por supuesto también tenga valores, tenga principios que tanto nos están haciendo falta. Pero en esta mirada de una educación que no es simplista, hay que entender que el sector productivo, y eso es lo que dice la política educativa, está requiriendo hoy más que nunca más técnicos y gente, estudiantes altamente capacitados en tecnología que universitarios. El sector productivo, y esto lo dice la política, estamos ofertando de cada 10 estudiantes, 7 que salen de universidades y 3 que salen de los tecnológicos. El sector productivo está reclamando al revés. O sea, estamos brindando una formación que no va con los intereses del sector productivo. Y eso me parece que también tenemos que relevarlo. Transformación tecnológica, sí, uso intensivo también, igual que el tema que me estoy refiriendo con relación a lo mencionado. Y tiene que ser además equitativo. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de una equidad y una diversidad, que nace de una diversidad propia de un país como el nuestro. Una diversidad que es geográfica, una diversidad que es étnica, una diversidad que es inclusive ideológica. Debemos conseguir utilizar un mecanismo que haga que esa diversidad se convierta en una potente iniciativa para que salgan de allí las mejores propuestas para la educación. Y eso implica incorporar al sistema educativo aquellos que no están pudiendo ser incorporados en este momento, sobre todo los de las zonas rurales, sobre todo mirando también el tema del género, el tema de los que están en fronteras. Y existen ahora modalidades como la transformación tecnológica y además la necesidad de priorizar los gastos públicos en la educación, pero sobre todo en la educación pública. Se requiere que hayan esos gastos. Un problema central, fundamental que tenemos en la educación básica es el tema de infraestructura. Con la reforma a raíz de 2014 se alega, el ministro dijo en el año 2014 que la brecha de infraestructura educativa ascendía a 60.000 millones de soles. 9 años después, ahora, los ministros actuales señalan que la brecha supera los 150.000 millones de soles en infraestructura solo de colegios públicos. Solo de colegios públicos. No es posible, por tanto, pensar en una educación que no le dé lo más elemental a los estudiantes, como es un colegio sanitario básico. Eso también es un tema que me parece relevante indicar y expresarlo en una ocasión como esta, en la que los derechos humanos tienen que ser para todos. Y la Declaración Universal es un instrumento que no solamente está incorporado en nuestras principales políticas, es un instrumento que debemos respetar como país. Muchísimas gracias, Presidenta, por la presentación. Gracias, presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano Sáenz, por su importante exposición. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.